Hemos estado estudiando una serie de sermones que se titulan Jesucristo, el buen pastor. Y a través de ellos hemos aprendido que hay bendiciones que Jesucristo tiene para nosotros como pastor, y las tiene, son bendiciones para aquellos que realmente son ovejas del Señor Jesucristo. Pero el día de hoy quiero llegar a usted cual si fuera un examen de todas aquellas cosas que hemos aprendido. Las personas que están en la universidad o estudiando me entenderán que después de cierto tiempo de clases y de aprendizaje viene un examen. Y si el día de hoy el Señor Jesucristo viniera a pasarle un examen y les dijera, bueno, han aprendido a través del hermano Oscar y tal vez de otras enseñanzas, les he dado clases, cursos sobre quién soy yo. Aquí está la hoja del examen y contesten. Y viene una pregunta. La pregunta es, ¿quién es el Señor Jesucristo para la iglesia? Al fin de todo este tiempo, ¿quién es el Señor Jesucristo para usted? Mi amada hermana, mi amado hermano, yo sé que usted ha pasado tiempo no solo estudiando la palabra, ha orado, yo sé que usted ha orado, yo sé que usted ha buscado el rostro del Señor, tal vez algunos de manera consecuente, algunos de manera no repetitiva, algunos de vez en cuando. Hay tantas formas en las que las ovejas han buscado al Señor Jesucristo. Y yo sé que Él a muchas de sus oraciones ha contestado sí. A otras de sus oraciones les ha dicho no. En otros la respuesta aún no ha llegado, pero tenemos la certeza de que va a llegar, o que el Señor nos está diciendo, estoy trabajando en eso que me has pedido. Si usted el día de hoy, en este momento, repasa momentos atrás, días atrás, la obra que el Señor Jesucristo ha hecho, y quiero que lo haga. Si en este momento usted trae a su mente todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho, ahora todo ese tiempo que ha pasado con Él, ¿ha sido suficiente para que usted tenga un concepto adecuado de Él? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Jesús? ¿Quién es el Señor Jesucristo para la iglesia? El título del sermón de hoy. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 16, podemos notar que el Señor Jesucristo le hace esta misma pregunta a sus discípulos. Él ha pasado bastante tiempo con sus discípulos, pero no solo con sus discípulos, sino también con muchas otras personas. Con el Señor Jesucristo han compartido trabajadores, pastores, recaudadores de impuestos, han recorrido con el Señor Jesucristo el camino también los discípulos, gente enferma, y óigame bien, ¿por qué no? También fariseos, escribas, maestros de la ley, líderes de la sinagoga, sacerdotes, muchas personas habían. Si usted ve en los capítulos anteriores de Mateo 16, podemos notar que muchas personas habían pasado compartiendo varias experiencias con el Señor Jesucristo. Y Él, durante todo este tiempo, le ha demostrado a las personas el poder del Señor y les ha enseñado. ¿Sí? El Señor Jesucristo ha sanado personas. Usted puede ver en los capítulos anteriores. Solo veamos el capítulo 14, ¿sí? Capítulo 14, el primero que me aparece acá, ¿sí? Jesucristo alimentó a 5,000. ¿Qué le parece esto? Y muchas personas vieron este milagro del Señor Jesús. Vieron, y déjeme decirle que fácilmente entre estas personas que comieron, que vieron el milagro y disfrutaron del milagro, también habían personas como los fariseos, como los escribas,
que andaban detrás de él, tratando de hacerle caer, tratando de tentarle. Y le dieron a enseñar. Algunos vieron a Jesús andar sobre el mar, como nos cuenta Mateo 14, versículos 22. Vieron al Señor Jesucristo sanando enfermos en Genezaret. Oyeron las enseñanzas del Señor Jesucristo como la levadura de los fariseos. Volvieron a ver al Señor Jesucristo sanando, alimentando a 4,000 personas. Y el día de hoy, en este pasaje, el Señor Jesucristo sabe que todos han andado con Él. Mucha gente ha andado con Él, no solo sus discípulos. Y han experimentado los milagros que Él hace. Ahora, después de tanto tiempo y de tantas experiencias, Jesús se acerca a sus discípulos y les hace una pregunta. Les llama y les dice: vengan, discípulos, vengan, una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Óigame esto. La pregunta que Jesús le hace es: yo he visto que algunos por allá murmuran algo, yo he visto que otros por allá hago algo y hasta se hablan, y otros se admiran, se maravillan, otros así como que esto es imposible, eso no puede ser. Y miren, bueno, díganme ustedes, mis queridos amigos, mis queridos discípulos, mis queridos seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo hace esta pregunta, ¿verdad? Y la lleva a un grado aún más íntimo. Si usted puede ver en Mateo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Toda esa gente, ¿quién sospecha que soy yo? Y lleva la pregunta un poco más íntima después, ¿verdad? Al oír la respuesta de los discípulos, dice: ok, bueno, yo sé que la gente tiene un concepto de mí. Y yo sé que ellos están en algún momento conmigo y en otro momento no están. Algunos me han seguido durante bastante tiempo, pero durante otro tiempo me han dejado de seguir. Y su concepto de mí, dice el Señor Jesucristo, su concepto de mí está basado solamente en aquello y el tiempo que han estado conmigo, solo en aquello que han conocido de mí. Pero ustedes son mis discípulos. Versículo 15, Mateo 16, 15. Pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que sí han compartido conmigo lo más íntimo, que día y noche estamos juntos, que han dejado todo por seguirme a mí. Ustedes, yo les pregunto, ¿tienen el mismo concepto que la gente de mí? O en otras palabras, dice, y Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Porque definitivamente, mis amados hermanos, no vamos a tener el mismo concepto del Señor Jesús. Aquellos que pasamos unas cuantas horas del día o de la semana con Él, que aquellos que pasamos todo el día, de todas las semanas, ¿sí? Todas las horas de todos los días de la semana con Él. Vamos a tener conceptos diferentes del Señor Jesucristo. Usted puede llegar a entender esto. Entre menos tiempo pase con Él, su concepto de Él va a ser más básico, más sencillo. Entre más tiempo pase usted con el Señor Jesús, su concepto de Él va a crecer, se va a volver más complejo, se va a volver más total. Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, en una forma más íntima: muy bien, ¿esto es lo que ellos piensan? Ahora díganme ustedes, ¿qué piensan? Y si yo le preguntara el día de hoy a usted, como oveja del Señor Jesucristo, ¿quién es realmente Él para usted? ¿Quién dice usted que es el Señor Jesús? Valdría la pena, porque para muchos el concepto del Señor Jesús es un versículo bíblico. Es una respuesta automática que aprendimos en la iglesia, pero no tenemos algo más profundo para poder confesar realmente quién es
el Señor Jesús. Por eso el día de hoy, a pesar de toda la enseñanza que hemos tenido respecto al Señor Jesucristo, el día de hoy le quiero dejar a través de este pasaje al menos 3 conceptos básicos de quién es el Señor Jesús. Y el primer concepto básico, si nos preguntaran, ¿quién es para usted el Señor Jesús? Lo primero que usted podría responder es esto: es el fundamento principal de la iglesia. ¿Sí? Es el fundamento principal de la iglesia. Si usted ve en el versículo 16 de Mateo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, en ti se va a fundamentar todo lo que se conoce como iglesia. ¿Sí? El ministerio de la iglesia, mis amados hermanos, es un ministerio que el Señor Jesús instaló. Es la obra que el Señor Jesucristo instaló en la tierra para que la iglesia, para que los creyentes pudieran congregarse. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación. Es decir, cuando se reúne toda la gente con un mismo propósito o con un mismo fin. Eso es una asamblea. Y eso es la iglesia. Es la capacidad de poder reunirnos en un mismo espíritu y con un mismo propósito, buscar un mismo fin. Ahora déjeme decirle algo. Existen muchas iglesias, existen muchos tipos de iglesias, existen muchas denominaciones y existen muchas religiones. En cuanto a iglesia se trata, existen muchas religiones y cada una de estas religiones tienen sus propias ideas de iglesia, sus propias ideas de templo. Y dentro de las religiones existen denominaciones. Y aquí se empieza a variar un poco más las cosas. Las denominaciones también tienen sus propios énfasis, sus propias conclusiones doctrinales, óigame bien. Por ejemplo, existen iglesias donde la base principal o la base primordial es el Espíritu Santo. Todo está relacionado en la obra del Espíritu Santo. Incluso escriben libros y escriben doctrinas que están basadas específicamente en el Espíritu Santo. Hay una iglesia que parece evangélica, pero no lo es, que se llama la Comunidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Iglesia centrada en la obra del Espíritu Santo. Hay otras iglesias que están centradas en la alabanza. Son iglesias que invierten bastante tiempo, y no digo que sea malo, solo digo que el énfasis principal de muchas de estas iglesias está en el ministerio de la alabanza, y el tiempo del culto gira en torno a un tiempo grande o pequeño de alabanza, donde están buscando con esta misma despertar ciertos movimientos espirituales en algunas y en otras no espirituales en cuanto al espíritu del hombre. ¿Sí? Iglesias que invierten instrumentos, equipo, ministros, grupos en lo que es la alabanza. Y la palabra juega un papel no tan grande, no tan fundamental, porque lo más importante está en aquel tiempo de alabanza y luego de ministración. Muchas iglesias son así. Hay iglesias también, déjeme decirle, basadas, que su base principal está en la prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, me refiero no solo, óigame bien, no solo a la prosperidad económica, a la famosa teología de la prosperidad, porque hay iglesias que están basadas únicamente en el bien económico del individuo, no vamos a decir del individuo, vamos a decir del creyente, ¿sí? O del feligrés.
Hay iglesias que están basadas muchas veces solamente en el bienestar económico de cada uno de sus miembros. Pero no solo económico. También hay iglesias que están buscando la prosperidad del alma, del bienestar, de la salud, y utilizan la Biblia, óigame esto bien, y utilizan la Biblia para ofrecerle al miembro que se congregó eso que él está buscando. ¿Está mal? No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que muchas iglesias hacen culto y muchos hermanos asisten a este tipo de iglesias con el único propósito de recibir un milagro, de recibir alguna respuesta. Es más, muchos hermanos asisten a una iglesia, pero cuando necesitan un milagro, asisten a una de estas iglesias que tienen esos enfoques para recibir, ¿verdad? Y luego regresan a su iglesia, si es que regresan, porque están centradas en ello. Hay iglesias, hay religiones que están centradas en imágenes y centradas en ídolos. Y cuando me refiero a imágenes, no solo me refiero a aquellas imágenes de madera o de cera que están a lo largo del pasillo, y al frente hay otras que tienen velas y que les piden favores a esas imágenes de santos o de profetas que están muertos. Hay iglesias que están centradas en ellos, pero también hay iglesias, mis amados hermanos, que están centradas, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, que están centradas en pastores, en profetas, en apóstoles. Y las iglesias y los hermanos, están muy sujetos a la voz del pastor o del profeta o del apóstol, más que sujetos a la palabra de Dios. Incluso muchos le llaman, no dicen mi Señor, no dicen mi Dios, sino dicen mi apóstol, mi profeta, mi pastor. Y cuando dicen así no están hablando del Señor Jesucristo. También, perdón que invierta tanto tiempo en esto, porque también existen muchas iglesias que están basadas principalmente, y que su base principal son sus doctrinas, sus estatutos. Tienen libros, tienen folletos, tienen manuales, como que no bastará que el Señor nos dejó. Tienen otras guías, ¿sí? Tienen otros libros en los cuales se basa el movimiento de la iglesia. Y cuando sucede alguna situación, recurren más que a la palabra de Dios, a uno de estos libros que han escrito, de estos estatutos o de estas tradiciones, para saber cómo resolver el asunto, porque están centradas en eso. Están centradas en sus doctrinas, están centradas en sus denominaciones. Y el Señor Jesucristo, el día de hoy, acá está diciendo, bueno, ¿realmente quién soy yo en la iglesia? ¿Realmente quién soy yo? La iglesia es Jesucristo. Déjeme decirle claramente, la iglesia es Jesucristo, y por eso es tan importante que nuestro concepto de Él esté bien fundamentado en la palabra de Dios y en nuestro tiempo que pasemos con Él. Aún en los tiempos antiguos, al ver en nuestras Biblias, vemos que las personas tenían diferentes conceptos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, algunos, aunque le habían visto hacer obras y andaban siguiéndole, asombrados de lo que él hacía, de repente usted puede ver, por ejemplo, allá en Mateo 13:55, dicen, ¿y este no es el hijo del carpintero? Ni siquiera le dicen, este es el carpintero, no, este es el hijo del carpintero, el hijo, o tal vez ni siquiera el hijo, el hijastro del carpintero, el hijo de María. Yo creo que este hombre Jesús, este muchachón, yo creo que él es bastardo. Para muchos Jesucristo solamente eso era. El hijo de un carpintero.
el hijo de María, pero no de José, el hermanastro de los hijos de María y José, José y María. Para muchos Jesucristo solamente representaba eso. Incluso para su familia a veces Jesucristo representaba a alguien loco. La misma palabra nos cuenta en una de las visitas que le hacen al Señor Jesucristo, su familia, y que dicen, está fuera de sí. Para muchos Jesucristo era un loco. Para otros Jesucristo era un hombre de vicios. Era un hombre de mala vida. ¿Ah? Claro que sí. Vea usted en Mateo capítulo 11, versículo 19, recuerdo yo. ¿Sí? Mateo 11, 19, vea el concepto que tenían estas personas de Jesús. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vea eso. Jesucristo sabe que la gente de él podría tener el concepto de que este era un hombre de mala vida, que comía mucho, que bebía bastante, que se la pasaba, que se juntaba solo con gente despreciable para la sociedad judía. Para muchos Jesucristo era un hombre de vicios. En Mateo 16, versículo 1, ¿sí? Vemos el concepto que los mismos fariseos tenían de él. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. ¿Por qué estos querían tentar al Señor Jesucristo? ¿Por qué los fariseos se acercan a tentarle? Porque para ellos el Señor Jesús representaba, óigame esto, porque puede ser que para usted también sea así. El Señor Jesucristo representaba un peligro en la comodidad de su vida religiosa. Y eso representa muchas veces hoy en día el Señor Jesús. Por eso muchos le han dejado de predicar, le han dejado de anunciar. Para los fariseos, Jesucristo representaba un peligro en la comodidad de su vida religiosa. Ellos podían tener todo el conocimiento religioso de la palabra, pero la práctica les hacía falta y el Señor Jesucristo chocaba con ellos por esto. En el versículo 14, cuando Jesús les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Vea usted, Mateo 16, 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Los más piadosos, los que tenían un poco más de relación con las cosas del Señor, tenían un concepto un poquito más piadoso también respecto al Señor Jesús. Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista. Otros, Elías. Yo creo que yo veo a Jesús, las cosas que él hace, ese es el poder de Elías. Como fue llevado, pues ya bajó y sigue Elías. Otros decían Jeremías, el profeta llorón, profeta que se queja. Ay, dijo Jesús, ¿verdad? Este es Jeremías. O alguno de los profetas, de los otros profetas. Para muchos, incluso hoy en día, Jesucristo es solamente un profeta. Jesucristo es el que murió. Para muchos hoy en día, Jesucristo es el que murió, es el que resucitó, es al que yo debo recibir para tener vida eterna, pero hasta ahí. Más ya no. Hermanos, para la gente Jesucristo era solo un maestro, un sanador y una oportunidad de negocio, como vemos con Judas Iscariote.
Judas Iscariote vio a Jesús y dijo, aquí hay plata. ¿Sí? Ahí andaba detrás de él, cerca de él, sin haberse convencido de quién era él realmente. Y dijo, el negocio de la fe, Jesús. Aquí sacó bastante dinero. Judas Iscariote, ¿sí? Y en efecto, el concepto que la gente había logrado de Jesús solamente representaba o solamente declaraba el tiempo que estas personas habían pasado con él. Eso es lo único. No es que estaban lejos del concepto de Jesús. Lo que pasa es que lo único que vieron de él fue lo que les hizo crear ese concepto en cuanto al Señor Jesucristo. Hermanos, perdonen que se los recalque, pero es importante que pasemos bastante tiempo con nuestro Señor. Es bastante tiempo el que tenemos que tener con Él para poder entender realmente quién es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesús en el versículo 15 se acerca y les dice a ellos de manera más íntima, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesucristo le está diciendo muy bien, toda la gente puede tener un concepto de mí porque ellos no están conmigo. Porque ellos me buscan de vez en cuando. Porque ellos solo me buscan cuando necesitan un milagro y eso soy yo para ellos. Pero ustedes que han estado conmigo, mis amados discípulos, dice Jesús, ustedes que sí están aquí, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿será que el concepto que ustedes tienen de mí es el mismo concepto que la gente tiene? En otras palabras, ustedes, al fin de toda esta enseñanza y de esta experiencia conmigo, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Sí? Es importante que nuestro concepto de Jesús no esté contaminado con las ideas que el mundo tiene de Él. A Jesús le interesa saber si después de tantas enseñanzas y experiencias con Él, ya tenemos una idea clara de quién es Él. Gracias a Dios aparece Pedro, el adelantado Pedro, quien le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, la respuesta de Simón Pedro deja claro el papel fundamental que Jesucristo tiene dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas. Primero, tú eres el Cristo, le dice. El Cristo es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías, ¿sí? Tú eres el Mesías. Tú eres la promesa que Dios anunció a través de los profetas que traería salvación. Tú eres eso, le dice Pedro. Tú eres el cumplimiento de la palabra de Dios. Tú eres el Cristo. Eres la persona que hemos estado esperando y que lamentablemente muchos siguen esperando. Tú eres ese. El Hijo del Dios viviente. También le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si usted puede ver en Mateo capítulo 3, espero no equivocarme, versículo 17, cuando Jesucristo fue a bautizarse, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Este es mi Hijo. Ahora Pedro le está diciendo, yo no sé si Pedro vio el bautizo de Jesús o solamente se lo contaron. Pero Dios le dijo a Jesús cuando se bautizó, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ahora Pedro está confesando, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación espiritual en todo esto, ¿sí? Usted ve en 11, Mateo 11. Vamos a ver, espero también no equivocarme, me equivoco muchas veces al escribir mis pasajes. 11, 27 dice, 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
le quiera revelar. Jesucristo está revelando que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y ahora aquí Pedro, mis amados hermanos, hace tan hermosa confesión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesucristo es la base de la iglesia. Jesucristo es la base de nuestra salvación. Jesucristo, hermanos, es el pastor que reúne a su redil, como vemos en Juan capítulo 10, que tiene sus ovejas y tiene otras ovejas que no son parte de este redil, pero que Él las va a unir, como nos aclara también Isaías. ¿Sí? Jesucristo es el protector de nuestra salvación. Si usted está esperando proteger su salvación para no perderla, déjeme decirle que usted tal vez ni la tiene, usted está perdido y usted ya la perdió, si se perdiera la salvación. Pero Jesucristo dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y dice, y nadie las arrebata de mi mano. Hermano, hermana, su salvación usted no la puede perder, jamás, porque Jesucristo la tiene protegida en su mano. Es el protector de nuestra salvación. Jesucristo, según Colosenses 1:18, también es la cabeza de la iglesia. El pastor Oscar, no es la cabeza de la iglesia, ni los ancianos. Hay iglesias donde los ancianos son la cabeza. Pero al menos en la iglesia evangélica, la verdad y la vida, queremos dejar en claro que aquí hay una sola cabeza y se llama Jesús. Dígame a esto. Jesús es la cabeza de nuestra iglesia. También Jesucristo, óigame bien, es la cabeza de nuestros hogares. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice que el hombre es cabeza de la mujer y Jesucristo es cabeza del hombre, es cabeza del hogar. En su hogar, sí, hermano, hermana o persona que nos está acompañando, o amigo, en tu hogar Jesucristo es cabeza y debemos dejar que Él gobierne. Filipenses 3:20, usted sabe lo que dice Filipenses 3:20, nos enseña que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Pedro, mis amados hermanos, confesó a Jesucristo. ¿Sí? Confesó a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y así como Pedro confesó, nosotros también debemos confesar con nuestra boca al Señor Jesucristo. Es bien importante, perdonen mis hermanos, y tal vez con esto me voy a ir quedando, no quiero también robarle mucho tiempo, pero es bien importante que nosotros aprendamos a confesar al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto habla el hermano Oscar del Señor Jesús? Es que Él es la base de todo esto. Él es el que me tiene aquí hablando con usted. Si nosotros no confesamos, si nosotros no somos capaces de confesarle, por la razón que sea, lo más seguro es que nosotros no vamos camino al cielo. Si yo le digo en este momento, por favor, hermano, hermana, amigo, confiesa a Jesús como tu Salvador, usted tiene que hacerlo así, rápido. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, yo se lo confieso. Hermanos, el Señor Jesús es mi Señor, es mi Salvador, gloria a su nombre. Y si yo le digo que usted lo haga ahorita, usted lo debe hacer. Pero si usted no logra hacerlo, si usted no es capaz de hacerlo, por la razón que usted quiera, ¿sí? Yo lo confesé hace mucho tiempo, podrá decir usted. Si usted no logra hacerlo por la razón que sea, cualquiera, lo hago pero internamente. Yo lo hago pero en mi corazón. No es necesario que lo publique. Déjeme decirle que usted fácilmente no ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque no es capaz de confesarle. ¿Sí? Porque no ha sido capaz de confesarle, y lo más seguro es que usted no va camino al cielo. ¿Quiere que le dé base bíblica para esto? Dice Romanos 10,
versículos 9 al 10. Usted conoce este pasaje, Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca, no dice con tu mente, no dice con tu pensamiento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero oiga esto, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que confesar a Jesús, por favor. Se lo suplico. Confiese al Señor Jesucristo con su boca, en voz alta. No se avergüence de Él. Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mateo capítulo 10, 32. Mateo 10, 32 al 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, confesar, óigame, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, tan importante que es que nuestra boca mencione que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Dijo el pastor Adrian Rogers: la fe que no guía a una confesión, tampoco guiará al cielo. Qué bonita frase que dijo este siervo del Señor. Él ya está en la presencia de Dios, pero dejó esta enseñanza tan bonita. La fe que no guía a una confesión, tampoco guiará al cielo. No existe razón alguna. No existe razón alguna, ni el pecado, para no confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Esta es la base de la iglesia. Hermanos, a muchos no les gusta hablar del Señor Jesús. No les gusta hablar de Él, porque eso implica transformación en la vida. Por eso muchos no quieren hablar del Señor Jesús. Pero nosotros debemos hacerlo. Y óigame, debemos apresurarnos. No espere a que se termine el culto para hacerlo. No, ahorita confiese: el Señor Jesús es mi Salvador, grítelo. El Señor Jesús es mi Señor. Al menos de que usted no lo tenga, usted no va a poder hacerlo, aunque quiera hacerlo. Aunque diga yo quiero hacerlo, pero hay peros, esos peros no le van a dejar confesar al Señor Jesucristo delante de su familia. Así es, mis hermanos. Y a mí me urge que usted lo haga, porque Él ya viene por nosotros. ¿Sí? Mis amados hermanos, voy a dejar este estudio acá. Y vamos a dejar la otra parte, porque esta parte es fundamental. Por eso que esta parte es fundamental. Vamos a dejar la otra parte para la próxima semana. ¿Sí? Conéctese, no se desconecte. Debemos creer que Jesucristo es la base fundamental de la iglesia. Por Él la iglesia se reúne. Por Él la iglesia se conecta. Por Él, alrededor del mundo, las iglesias se reúnen o se conectan. Es la obra que Él hizo. Y solamente aquellos que realmente han adquirido la salvación y tienen comunión con Él, le siguen. Y si no pueden congregarse, a toda prisa se conectan para estar listos en la reunión que tiene la iglesia con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, óigame esto, ¿cómo funciona la obra del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? No el Jesucristo muerto. Cuando el Señor Jesucristo vivió, resucitó, iban aquellas mujeres al sepulcro, oyeron el mensaje del ángel y dice que corrieron, aunque estaban confundidas, corrieron para contarle la noticia
a los discípulos. Inclusive dice la misma palabra que cuando una de ellas se encontró con Jesús en el camino y él les dijo, ve a contarle a mis amigos que los espero allá, corrió. Cuando el Señor Jesucristo se presenta, aquel que le ama corre para anunciarlo, para confesarlo, corre para tener relación con Él. Cuando estas mujeres llegaron al lugar donde el Señor Jesucristo, donde estaban los amigos, los discípulos, lamentando a un Jesús muerto, llegaron a contarle, ¿qué dice la palabra? Que Pedro y Juan corrieron para ir a ver si era cierto que estaba vivo. ¿Sí? Corrieron. Dice incluso Juan que Pedro corrió más que él, pero no entró, y luego entró Juan y entró corriendo. Cuando Jesucristo se presentó con aquellos en el camino de Emaús, comieron con él, y cuando vieron que ya no estaba, se dieron prisa para contarle a los demás. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos pone deprisa, ¿sí? Nos pone a prisa para anunciarle, para confesarle, nos pone a prisa para buscarle. Hermanos, yo se los he dicho, lo primero que debemos hacer al terminar el culto es llamar. Terminó el culto, bueno, yo llamo para apartar mi cupo para el otro. De una vez, tengo prisa de estar en comunión con el Señor Jesús y con su pueblo. No puedo ir porque estuve enfermo, porque hay COVID, porque no nos conviene todavía ir. Ok, yo tengo prisa para que a la hora que empiece el culto ya todo esté listo, no haya interrupción. Tengo mi teléfono de reserva, tengo saldo de más. Invertí porque tengo prisa en la comunión del Señor Jesucristo. Y cuando alguien me dice, confiesa al Señor Jesucristo, con prisa confieso yo al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, Jesucristo debe ser el tema principal entre nosotros. Debe ser el tema principal y de mayor conocimiento en el pueblo del Señor. Muchos quieren hablar de Dios. A muchos les gusta hablar de Dios, y les gusta hablar de Dios por su amor, por su misericordia, por sus milagros, por sus bondades. Pero cuando se habla de Jesucristo se incomodan, porque Él representa un cambio interno, una relación con Dios. Él representa una vida de santidad. Mis amados hermanos, amigos, ¿cuánto tiempo ha pasado usted con el Señor Jesús para tener ese concepto claro de quién es Él? Por el día de hoy entendemos que Él es la base de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Él es nuestro pastor, Él quiere, hermanos, amigos, Él quiere que mantengamos relación con Él. ¿Cómo está su relación con Jesús? ¿Cómo está su concepto de Él el día de hoy? ¿Cuál es su concepto de Él? Yo le invito el día de hoy a que repase todas las obras que Él ha hecho en su vida, y que si le llega esta pregunta, o que incluso Él mismo le hace esta pregunta a usted, como se le hizo a sus discípulos: ¿y tú que me estás escuchando, quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y yo quiero que usted sea capaz de decirle: bueno, a través de todo lo que has hecho en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo, a través de las situaciones que he enfrentado, que estoy enfrentando y de las cuales me has sacado, yo entiendo que tú no solo eres mi Señor y mi Salvador, sino que tú, Jesús, eres el fundamento de mi vida. Eres la base de mi vida. Eres la base de la iglesia en la que yo asisto, a la que me enviaste. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Padre, que esta palabra sea viva. Señor Jesús,
Yo sé que es un tema que hasta puede resultar aburrido, poco atractivo y para otros ofensivo, y no lo queremos oír. Pero cuando lleguemos a tener esta relación contigo, Señor, vamos a poder confesar algo como esto, no de palabra, no de labios para afuera, sino desde nuestro corazón. Vamos a poder confesar que tú eres el fundamento de la iglesia, que tú eres el fundamento de nuestras vidas, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Que la gloria sea para ti, Señor Jesús, aquí en medio de nosotros. Y en tu nombre dejamos este tiempo. Amén y amén.